Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo se nos presenta en la liturgia de la palabra este episodio en el cual Jesús, compadecido de un hombre sordo y tartamudo, pues hace el milagro de curarlo, de liberarlo de esa carga y de permitirle llevar una vida mucho más normal, sin esas limitaciones y ese sufrimiento que le traía esa situación de, seguramente algo podía oír porque era tartamudo, pero justamente porque oía muy mal, no lograba tampoco hablar. Evidentemente que esto es un acto de misericordia, de compasión, también muy humano, es un acto real, es un milagro como tantos que hizo Jesús. Pero en cada milagro que Jesús hacía, Él quería que viéramos una dimensión más profunda, más elevada. Cada uno de esos milagros, así cuando cura a un leproso, cuando le abre los ojos a algún ciego, aquí en este caso a un sordo que le recupera el sentido del oído, son todos estos símbolos de una liberación mucho más profunda, porque Él no vino principalmente para quitarnos nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, que ciertamente todas ellas son fruto del primer pecado, ¿no? Del pecado original, de ahí viene todo eso. Pero Él no se hizo hombre y no murió en la cruz derramando su sangre para quitarnos esas dolencias. Eso lo podría haber hecho así nada más, ya, no hay más enfermedad en el mundo. Y no tenía que hacerse hombre para eso. Pero Él venía a liberarnos de esa enfermedad que es mucho más, mucho más peligrosa, que es mucho más fuerte, que es la esclavitud del pecado, que nos quita la libertad y que nos cierra a ese plan que desde el inicio Él había tenido para nosotros. Y ahí está nuestra libertad. Por eso Él no podía decir, ya. O sea, Él podía evidentemente curar cualquier cosa, pero Él necesitaba que nosotros libremente nos reconociéramos pecadores y que por la fe lo reconociéramos como nuestro Salvador. Entonces es de Jesús que abre
los oídos a este sordo, es el Jesús que sobre todo quiere a cada uno de nosotros ayudarnos a liberarnos de las cadenas de pecado, o sea, del egoísmo con el que estamos luchando. Y por eso estamos aquí en la Santa Misa, porque queremos que Él nos purifique, que nos ayude a perseverar en el buen camino, y que si tenemos un tropezón, que nos dé la confianza de acoger su perdón y seguir trabajando. Entonces, veamos en este milagro de Jesús ese símbolo de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y el resultado de esto, en la medida que le abrimos el corazón con confianza, es lo que nos dice la primera lectura del profeta Isaías, ¿no? Dice, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará, ¿no? Es una expresión poética muy hermosa de lo que Él realiza dentro de nosotros cuando confiamos en Él, cuando tenemos fe en su misericordia, cuando nos reconocemos también humildemente pecadores y que sin Él nada podemos. Entonces, eso es lo que se va realizando en nosotros, ¿no? Y tenemos todos ese deseo de que esto se vaya haciendo una realidad cada vez más profunda. Y luego, fíjense, la segunda lectura, que parece que no tiene mucha relación con esto, de la carta de Santiago, del apóstol Santiago. Él ahí dice, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, entonces no tengan favoritismos, ¿no? Ahí hay esa lectura donde dice, no trates a uno mejor porque parece que está, ¿no?, que es más importante, etc. Y fíjense que en realidad esto mismo, él dice, dado que ustedes tienen fe, ¿no?, entonces no dejen que el pecado, que la fuerza, que esas inclinaciones de egoísmo que ahí tenemos todos, no dejen que se manifiesten, como es en el caso de los favoritismos. Y es justamente la fe, la confianza en que Jesús nos ama, en que Dios nos ama con locura, lo que nos da luego la fuerza para vivir de un modo donde nadie es excluido, donde somos capaces de olvidarnos de nosotros mismos, de valorar a los demás, y no porque logremos ya tener fuerzas por nosotros mismos, sino porque tenemos fe en Él y tenemos confianza, y entonces Él actúa en nosotros. Pidámosle pues a Él que nos conceda esta gracia de creer profundamente en su amor, en su misericordia, para que Él obre en nosotros esas maravillas, que nos sane espiritualmente también. Justo, evidentemente, pedimos también la salud siempre corporal, pero sobre todo le pedimos esa salud espiritual, y pues pongamos todo esto también bajo la intercesión de la Santísima Virgen. Y ahora pues nos ponemos de pie para hacer nuestra confesión de fe. Creo en un solo Dios,